pero se nos olvidó invitarla. Así que, bueno, no nos tocó a nosotros, pero lo vamos a invitar dentro de poco, su predicador invitado. Busquen por favor en sus Biblias el Salmo 37. Hemos estado en este salmo ya en dos sesiones. Y es importante aclarar que los salmos, aunque son canciones, tienen un alto valor no solo para los judíos, sino para nosotros. Y la razón por la que tienen un alto valor y los apreciamos mucho es porque las expresiones que usan los salmistas, que no es solo uno, sino que son varios, David, Asaf y otros, son alabanzas o son adoración que se identifican con nuestra propia experiencia espiritual. Algunas veces el salmista describe una situación de enfermedad probablemente en la que nosotros estamos, o otras veces en una cuestión de amenaza en la que también algunas veces nosotros nos encontramos, o quizás en necesidad, o quizás padeciendo bajo un amigo o la amenaza de alguien, qué sé yo. Siempre hay cosas que nos identifican con el salmista, y eso es la razón por la que cuando leemos los salmos nos sentimos tan identificados. Pero los salmos, aunque eran canciones, tenían propósitos específicos. El que estamos estudiando ahora, el Salmo 37, era un salmo didáctico. Hay diferentes categorías de salmos. Hay salmos de lamento, hay salmos de adoración, hay salmos didácticos, como es el caso de este, donde lo que normalmente ocurre es que cada estrofa del salmo corresponde a una letra o a una de las letras del alfabeto hebreo, y eso tenía el propósito. Ahorita no lo podemos ver porque no conocemos el hebreo, pero porque si lo viéramos, cada principio de cada estrofa corresponde a la letra del alfabeto hebreo, y son 22 letras, entonces hay 22 estrofas. Algunas tienen 2, algunas tienen 3 versículos, y otras tienen solo 2 versículos, y hay algunas que solo tienen un versículo y forma una estrofa, y por ende corresponde al alfabeto hebreo. Y la razón que tenía era porque era más fácil de aprendérselo, más fácil de memorizarlo. Usted aunque no vuelva a ver cosas así, ve, aunque no sé, cosas que se corresponden a la A, a la B, a la C. Entonces, con solo recordar la letra o saber qué letra es la que iba, yo me recuerdo de todo lo que dice. Entonces, esa era la razón para que fuera fácil de aprenderlo. Y este salmo es uno que se les denomina de esa manera, un salmo didáctico. El objetivo es que aquellos que lo leyeran recordaran que el camino de los malos nunca va a recibir un buen fin. Y por eso es que el salmista, ustedes recordarán, comenzamos en la primera parte, en la primera sección que vimos, y hablábamos acerca del estímulo que el salmista quiere infundir en sus oyentes. En los versículos 1 al 8, él les dice: confía y no te irrites por la prosperidad de los incrédulos. Confía en el Señor, no te irrites por ella, no te irrites. Debes saber que todo lo que estos incrédulos están recibiendo es algo que Dios ha establecido, y lo ha establecido para su propia perdición. A través de eso, a través de las circunstancias, ellos van a demostrar su propio corazón. Eso es lo mismo que el Señor les dice al pueblo de Israel: te puse en el desierto, te metí en un desierto para saber lo que habría en tu corazón, para saber si habrías de obedecer o no a mi palabra. Luego, en los versículos 9 al 22, estuvimos meditando sobre la reflexión que el salmista hace, donde les dice a su pueblo: considera los contrastes
entre tu final y el final de los impíos. Considera cuál será el final de ellos y considera cuál es el final que te espera a ti como pueblo de Dios. Luego, en los versículos que continuaban a esos versículos, versículo 23 al 26, que estuvimos viendo la semana pasada, veíamos el testimonio. Él les recuerda el sustento que Dios ha provisto para su pueblo. Hace que mediten, acuérdense todo lo que Dios, cómo Dios te ha provisto, cómo Dios te ha defendido, cómo Dios te ha guardado, cómo Dios ha sido y ha estado allí siempre para ti. Te ha provisto dirección, te ha provisto bendición, te ha provisto socorro. O sea, tú debes de saber de que en Él estás seguro, debes de confiar en Él, debes de asegurarte que tu corazón es recto delante de Él. Y en estas últimas dos secciones, que es versículo 27 al 34 y 35 al 40, estudiaremos dos de esos consejos que David está dándole a su pueblo. Por lo tanto, les voy a pedir que se pongan de pie y leamos todos el Salmo 38. Es un poco larguito, pero creo que vale la pena. Salmo 38. Dice Dios en su palabra: Jehová no me reprende, perdón, estoy leyendo 37, perdón hermano, ya estoy con el otro, perdón, 37. Salmo de David: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su propio mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros. Serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo halla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán.
Acecha al impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta oportunidad que nos das de poder venir a tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos permitas hoy ser adiestrados por medio de tu Santo Espíritu. Mis hermanos, como yo, hemos venido a este lugar no para escuchar sabiduría de los hombres, no para escuchar buenos consejos que los daremos, pero queremos, Señor, que esos buenos consejos estén arraigados en tu palabra, no que sean una invención de nuestro parecer o de nuestro propio corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Necesita, Señor, ser dirigido, redirigido por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra y a poder meditar en ella y a poder aplicarla a nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Obviamente en este salmo hay cosas que cuando uno las lee dice, no, pero yo qué tierra voy a obtener, porque continuamente el salmista, ustedes lo han leído ahorita, está y heredarás la tierra, y heredarás toda la tierra, y habitarás para siempre en ella. Y uno dice, ¿y qué tierra? Yo no tengo tierra, yo no voy a heredar tierra. O sea, la única tierra que podría heredar son la de los zapatos, ¿no? Pero de ahí ninguna otra. Ahora, o quizás usted tiene heredades, ¿verdad? Tiene sus familiares en terreno y dice, bueno, que esa casita me va a quedar a mí cuando me hereden mis papás. Pero no es a esa tierra a la que se refiere, no es a la tierra de los templos, como algunas veces algunos pastores, ¿verdad? Heredarán la tierra, y ahí van los hermanos a orar con los pies descalzos ahí en la tierra. No es de esa tierra. Esta promesa de la tierra es relevante para el salmista, porque eso es lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel si ellos obedecían. ¿Recuerdan? Entrarán en la tierra y nadie les podrá hacer frente. Eso es lo que le dijo a Josué. ¿Recuerdan? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y antes a Moisés, o por labios de Moisés, le había dicho al pueblo que si ellos obedecían la palabra de Dios, nadie los sacaría de allí. Ellos conquistarían la tierra donde estaban sus enemigos, y esa tierra sería para ellos por heredad perpetua. Ellos iban a conseguir esa tierra y la iban a mantener para siempre si ellos obedecían. Pero también había, recuerden, una advertencia de que si ellos desobedecían, ellos iban a ser expulsados de esa tierra. Así como Dios había expulsado a los cananeos de esa tierra. Hay una iglesia por ahí, que se llama Canaán, no sé por qué le pusieron así, pero bueno, está bien. Los cananeos eran los malos de la tierra, eran los que estaban allí, y a quienes Dios iba a expulsar usando a su pueblo. Y esa es la tierra que le iba a heredar el Dios de los ejércitos a su pueblo. Por eso es importante cuando el salmista está haciendo también ese énfasis una y otra vez, diciéndolo: y heredarán la tierra y permanecerán en la tierra y habitarán la tierra, y la tierra será de ustedes y la tierra será vuestra. Porque también eso es lo que le había prometido a Abraham, ¿se acuerdan? Le dice de que va a ir a una tierra donde fluye leche y miel, y esta tierra sería una tierra para él y para su posteridad.
El salmista está diciendo, debes recordar las promesas que Dios nos hizo, debes recordar que la tierra nos pertenece, que ningún impío, aunque ahora tengan estas tierras, aunque ahora las disfruten, o aunque ahora estén habitando de manera ilegal en esta tierra, ninguno de ellos va a permanecer allí, porque Dios al final va a expulsarlos de allí. Ahora, en el cuarto consejo que David da a su pueblo, en el versículo 27 y 34, Él les dice a su pueblo, espera en el Señor, porque Él se agrada de la rectitud de su pueblo. Espera en el Señor, sigue haciendo el bien. No nos cansemos, pues, dice el Nuevo Testamento, de hacer el bien, porque a su tiempo todos segaremos. Y aquí el salmista está diciendo justamente esto. Espera en el Señor porque Él se agrada de la rectitud de su pueblo. Espera en el Señor haciendo lo que le agrada a Él. Versículos 27 y 29, noten que Él les dice, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Comienza esta sección con un doble mandato que corresponde a una vida pura y santa. No solo basta con apartarse del mal, sino una obligación complementaria y necesaria es hacer el bien. No basta con que yo deje de hacer cosas, sino que debo de hacer el bien. No basta con que yo no le haga mal a mis enemigos, sino que debo de hacerles el bien. No hacerles el mal es lo que todo el mundo haría, es lo que un incrédulo haría para con otra persona que le hace daño, pero no. Incluso el Señor Jesús, recuerda, les dice de que si le dan cosas buenas, le hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué de más hacéis? ¿Qué hacen de más ustedes si hacen eso? No, deben de hacerle el bien a aquellos que le hacen mal, y eso corrobora tu nueva naturaleza. Aunque la segunda parte del versículo 27 da la impresión de ser una promesa, dicha promesa viene de la promesa de Deuteronomio a la obediencia, de tal manera que el salmista está recordándoles a sus oyentes que si su vida se amolda a las disposiciones del pacto, a las disposiciones de su Dios, a la ley de su Dios, el cumplimiento está aún en vigencia y será hecho por Dios sin lugar a duda. Por eso les dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Hay algunos autores que dicen de que debido a que este vivirás es un imperativo, lo que le está diciendo es que se apropie de la tierra, que haga valer el derecho que Dios le ha dado. Apártate del mal y haz el bien, y en consecuencia además, para hacer eso, más bien para obtener la tierra, para vivir en ella para siempre, tú debes de apartarte del mal y haz el bien. Es como tres imperativos en uno. Y noten, versículo 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre. Serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El Espíritu Santo creyó necesaria una explicación que sustentara los mandatos antes expresados. La naturaleza de Dios es hacer cosas justas y se agrada con la rectitud con la que algunos hombres, aquellos que son su pueblo, viven y le glorifican. Esa palabra rectitud debe entenderse muy bien. A primera vista, términos sinónimos que consideran algunos diccionarios son juicio y castigo, sentencia, manera de proceder basada en la costumbre. También se refiere a lo debido, a lo que es debido, a lo que es recto, en referencia siempre a la ley. Esta palabra que se usa aquí, entonces, es una palabra que debe contemplarse. Se usa en las Escrituras como una práctica habitual. Hacer el bien es una práctica habitual. Habla de las ordenanzas que Dios dio a su pueblo.
Dios es alabado por hacer juicio y justicia. Se dice que los pensamientos de los justos son rectitud. En otras palabras, aquellos que tienen una relación correcta con el Señor y su ley, tienen en su mente pensamientos rectos. Pensamientos rectos. Dios ama la rectitud, Dios ama los pensamientos rectos, Dios ama las personas que viven conforme a su palabra, aquellos que se apegan y obedecen su palabra. Y dice, para siempre serán guardados, para siempre serán guardados. Son afirmaciones que ya ha repetido suficiente en los versículos 28 y 29, que aparecen en los versículos 28 y 29, aparecen afirmaciones que ya ha repetido lo suficiente, pero no tanto para no querer usarlo nuevamente. La repetición consiste en dos cosas básicas. En primer lugar, los santos serán guardados y heredarán la tierra. Esa es la primera cosa que repite continuamente el salmista. Y en segundo lugar, los impíos y su descendencia serán desarraigados o exterminados de la tierra. Él quiere, el salmista quiere que eso quede bien grabado en la mente de sus oyentes. Quiere que no descuiden ese pensamiento, sobre todo cuando sufren, sobre todo cuando son atacados, sobre todo cuando son calumniados, sobre todo cuando son perseguidos. Que no se les olvide que al final Dios dará a cada uno según sus obras. Que Dios recompensará a los creyentes por la obra de Jesucristo es un hecho. Pero también en el tribunal de Cristo, Cristo mismo premiará y honrará a aquellos que se sujetaron a su palabra y que le obedecieron de manera incondicional. Que fueron a Él, que obedecieron su palabra, no para ser recompensados en esta vida, sino por amor a Él, por amor a su palabra, por amor a sus mandatos. Dios tendrá aún recompensa para aquellos que le han obedecido, aquellos que han hecho aún las pequeñas cosas de la vida, aún las pequeñas cosas como darle un vaso de agua a uno de sus hijos más pequeños. Él lo tomará en cuenta. De manera que nada de lo que hacemos quedará sin recompensa para aquellos que están en Cristo. Y eso también implica que nada de lo que los impíos hacen, aún las cosas más pequeñas, quedará sin que tengan su merecido por Él. Eso nos debe de llenar de aliento, eso nos debe animar a saber de que cualquier cosa que afrontemos, Dios al final lo está considerando, lo conoce, no es ignorante de lo que ocurre, no es ignorante de las palabras, de las miradas, no es ignorante de las acechanzas de los impíos, no es ignorante de eso. Él lo ha diseñado así, Él lo ha puesto así. En versículos 30 y 31, después de haberle dicho que espere en el Señor haciendo lo que le agrada, en los versículos 30 y 31 le dice: espera en el Señor promulgando y atesorando su palabra. Promulgando y atesorando su palabra. Noten, versículos 30 y 31, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. El justo, o sea, el santo, como lo hemos dicho antes, esta expresión justo que aparece aquí no es sinónima a la expresión justa que usa Pablo en el Nuevo Testamento en Romanos, cuando dice justificados pues por la fe, no hay justo ni aun uno. No, si no estaría en contradicción, la palabra nunca se contradice. Esta palabra justo habla de un santo, habla de alguien que se esmera por obedecer la palabra de Dios. Tiene una estrecha relación con su palabra, el justo, y como resultado su boca habla sabiduría. El salmista comienza con aquello que es evidente: el hablar de un santo, el hablar sabio de un creyente, no viene por un aprendizaje moral vacío o por seguir normas rígidas de vida ascetas o incluso
por la sabiduría de los orientales que potencian su autocontrol. No. El hablar sabio de un creyente proviene de su relación con la palabra de Dios. Si no tiene una relación con la palabra de Dios, cualquier consejo será vacío, basado en sus propias experiencias, basado en sus propias emociones, basado en los consejos que alguien más le dio. No, las palabras del creyente son sabias porque están basadas, están arraigadas en la palabra de Dios. Esto es lo que descubre el versículo 31, porque después de ver qué es lo que está detrás de las palabras sabias del justo, dice: la ley de su Dios está en su corazón. Miren lo que afirmaba la Shema o el Shema de los judíos en el Deuteronomio, donde ellos fueron animados a obedecer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? En Deuteronomio 6:5 se le dice que deben de enseñar a sus hijos que Jehová uno es. Y además dice en el versículo 6 y 7: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué indica que estarán sobre su corazón? Que estarán gobernando su corazón, que estarán guardando su corazón, que estarán moviendo su corazón. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La idea es que la palabra de Dios debe de ser un modo de hablar habitual entre los creyentes. Yo he escuchado a hermanos que nunca les he escuchado un versículo bíblico. O sea, he tenido pláticas muy largas con ellos y nunca han citado un texto bíblico siquiera, ni siquiera referencias a él. Digo, ¿será que esta persona está esforzándose por conocer la palabra de Dios? ¿Será que está citando la palabra de Dios, recordando la palabra? ¿Será que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón? Por lo tanto, estamos ante la presencia de un fiel israelita, aquel que, como Natanael, recuerda, cuando Jesús lo vio, dijo: he allí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, Jesús reconoce a Natanael de lejos, lo había conocido antes, en la higuera que conocí cuando Natanael probablemente oraba. Era un hombre recto, era un hombre que se apegaba a la palabra de Dios, que amaba la palabra de Dios, que seguía al Señor y obedecía al Señor sin fingimiento, sino por amor a Él. Este fiel israelita del cual el salmista se refiere aquí, que tiene y habla sabiduría, es aquel que hizo de la palabra de Dios no solo un mandamiento gravoso, sino una práctica deleitosa, como la del salmista en el Salmo 19, donde dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel, que es más valiosa que cualquier otro tesoro en este mundo. Para algunas personas la palabra de Dios no es sino un amuleto, algo que leo cuando me siento en amenaza, algo que leo cuando estoy afligido, algo que leo para agradar a Dios, para cumplir mi propósito. La palabra de Dios debe de ser deleitosa en un creyente, debe ser algo que le agrade hacer, debe ser algo que le agrade leer, debe ser algo que lo maraville. Eso es lo que le dice. ¿Han leído el Salmo 119? Cuando lleguemos a eso, si es que algún día llegamos. No sé cuánto nos vamos a tardar en ese salmo, pero tiene una cantidad increíble. Gracias. Tiene una cantidad increíble de expresiones donde el salmista muestra su relación con la palabra de Dios. Ahora noten ahí lo que dice el pasaje: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. La ley de aquel que es su Dios. Juan Calvino, el reformador del siglo XVI, XVII,
dice, la fuente de todo, de donde procede esta integridad del corazón, es que la ley de Dios tiene su asiento en el corazón. Y es solo el que prescribe la mejor regla de la vida, restringe todos los afectos y lujurias depravadas, e imbuye las mentes de los hombres con el amor a la justicia. Ningún hombre se dedicará constante y continuamente a una vida de rectitud, se esforzará en favor de los demás con preferencia a sus propios intereses personales, renunciará a la codicia, someterá el orgullo y mantendrá una guerra constante con su propia naturaleza, a menos que esté dotado con el temor de Dios. ¿Se acuerdan qué es el temor de Jehová? Lo dice Proverbios 1. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. Por eso es que hay muchos cristianos, o pseudo cristianos, o profesantes, que afirman que son seguidores de Cristo cuando no tienen ningún temor de Dios. Y la evidencia que no tienen ningún temor de Dios, es que su palabra no les es deleitosa, su palabra no les importa. No les importa si desobedecen la palabra de Dios o no desobedecen. Lo importante para ellos son sus emociones, son lo que les satisface, lo que les hace sentir bien. De manera que la espera que a la que el salmista exhorta, no es aquella de un paladín que sufre de forma desahuciada y descuidada. Por el contrario, es una espera continua, con esperanza, que habla lo recto, que habla lo sabio, porque en él se encuentra la palabra de Dios que lo impulsa a hacerlo. Otro elemento importante es que la ley del Señor le resguarda de resbalar. Noten allí, dice al final del versículo 31, por tanto sus pies no resbalarán. No resbalarán. En otras palabras, no resbalarán de caer presa del pecado. Habla de la vida como un caminar en un sitio resbaladizo. Aquellos que están en su palabra, aquellos que viven en su palabra, aquellos que aman su palabra, no resbalarán, no caerán durante el transcurso de su vida, no caerán en pecado, no caerán en desobediencia, no pecarán de esa forma. Los creyentes somos tan vulnerables al pecado que aún a los más fuertes hombres han caído en sus garras. Salomón, el hombre más sabio de la historia, fue presa del pecado. David, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, cayó en pecado. Sansón, el hombre que tenía el poder dado por Dios para liberar a su pueblo, cayó en pecado. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando nos apartamos de la palabra de Dios, cuando no nos deleitamos en la palabra de Dios, somos presa del pecado. Y la caída es inminente, pero segura. Si usted no se deleita en la palabra de Dios, como el salmista dice aquí, que los pies del justo, de aquel que tiene la palabra de Dios, que habla sabiduría, que no resbalará, si usted no tiene la palabra de Dios, es justamente lo que le va a ocurrir. Por eso es importante la palabra de Dios, los mandatos del Señor. En tercer lugar, versículos 32 y 34, el salmista le dice: espera en el Señor, confiando en su cuidado ante los impíos. El versículo 32 dice: acecha el impío al justo. Esto es una verdad. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, ¿recuerdan que le dijo? En el mundo tendréis aflicción. O sea, no es que el cristiano no sufre, no es que el cristiano no es odiado. La gente piensa que el cristiano va a ser amado del mundo, no va a ser odiado. Es todo lo contrario.
El mundo va a rechazar, va a odiar al creyente. Por eso es que el salmista dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzgaren. Y luego dice: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. No es difícil imaginar que al final de la historia, en Apocalipsis 20, donde aparece al final el juicio del gran trono blanco, estén los creyentes allí presentes como testigos de la caída de los impíos. El día en que Satanás será juzgado, el falso profeta, también lo serán aquellos que lo siguieron, aquellos que se amoldaron a ellos, aquellos que siguieron su sistema de rebelión contra Dios. Tendrán que recibir el juicio, y los creyentes verán eso, verán ese momento. El versículo 32 es quizás una de las más claras sugerencias del contexto de vida de David acechado por Saúl. Sin embargo, es difícil probar que lo que dijo, lo dijo pensando en que Saúl sería destruido por la forma en cómo él trató a David, incluso ni siquiera de Absalón. ¿Recuerdan? Cuando él muere y lo matan los soldados de David, a los cuales él les había dado orden que no lo mataran, David sufre por esa muerte. Incluso el mismo ejército, el general de su ejército le dice: si sigues con esta actitud, avergonzando al pueblo, porque el pueblo fue a pelear por ti, vamos a hacer que todo el pueblo se rebele contra ti. Y cambia David, porque se da cuenta de lo que está pasando. Está llorando por la causa de un impío, que aunque era su hijo y le era doloroso, debía reconocer el pecado que había cometido. Lo cierto es que esa es una cualidad de todo inconverso contra el justo. De manera general odian a aquellos que temen a Dios. Recordemos la experiencia de Abel ante su propio hermano. Jehová no lo dejará en sus manos. Mientras algunos mártires durante la pre-reforma fueron a la hoguera con las llamas quemando sus propios cuerpos, cantaban. Cuando el Señor decidió de que Esteban, el primer mártir de la iglesia, fuera apedreado, pedía, intercedía por aquellos que estaban matándolo. No les tomes en cuenta este pecado. Se dice que cuando Juan Hus estaba en la hoguera, con las llamas quemando su cuerpo, estaba cantando himnos, adoraba a Dios. Y uno se pregunta: ¿de dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa capacidad? De Dios. Ahora noten que el salmista está diciendo que ellos, la vida de los creyentes, la vida de los justos, no acaba en manos de los impíos, está en sus manos. Y cuando él decide que es tiempo de partir a la gloria, él puede dejar que alguien lo mate, puede dejar que a un misionero, estos grupos de perversos que odian a Dios, lo maten. ¿Por qué lo van a matar? Porque Dios así lo ha establecido, y Dios quiere llevarse a este misionero a casa, donde está nuestro hogar, porque nuestro hogar no es acá. Nuestro hogar no es acá. Alguien comentaba una vez que, y hacía esta analogía: cuando tú vas de viaje, tú no te llevas todas las cosas. Vas a un país extranjero y tú no andas todas las cosas, preocupado por obtener algo de ese país, por obtener cosas de ese país. Claro, traes cosas como recuerdo, pero no significa de que tú estás pensando: quizás voy a comprar este edificio, o quizás aquella tienda también la voy a comprar, porque sabes que es pasajero, está allí de paso, no va a permanecer ahí. No es esa su tierra. Esta no es nuestra tierra. Esta tierra es de el Señor y será destruida un día, se acabará.
no permanecerá, aunque un día Dios restaurará toda esta tierra y la entregará a sus santos para siempre. El versículo 33 muestra cómo el Señor no solo está enterado de la situación de acechanzas que recibe el justo, sino incluso le permite caer en sus garras. Noten que le permite caer en sus garras, porque dice el versículo 33, Jehová no lo dejará en sus manos. O sea, Él sabe que ahora está en sus manos. Él sabe que ahorita está, en este momento, en ese momento está allí a su merced. Pero un día eso se acabará. No lo dejará Él en sus manos. La exhortación del versículo 34 repite las mismas cosas que ha dicho. La razón de la repetición y el hecho que este salmo sea un salmo didáctico nos debería hacer sospechar que la repetición de las mismas cosas es intencional, que se encamina a que se recuerde con claridad dichas promesas. El Señor no está desentendido de nuestras aflicciones. Es por ello que descansamos en su misericordia. Dos comentaristas de apellidos muy raros, Kay y Delitzsch, son los comentaristas, dicen que el ojo de tu fe, dirigido por la esperanza hacia Yahvé, avance por este camino, sin apartarse de la rectitud a causa de la persecución y condena del mundo, pues el mismo Dios te librará de toda turbación y hará que poseas la tierra como verdadero Señor de ella, de la que serán expulsados los malvados. Martín Lutero es uno de los reformadores más conocidos. De hecho, cuando se refieren a los protestantes, el primero que va en la cabeza quizás es Martín Lutero. Recuerden que en esta sección el salmista dice que el creyente debe de esperar, pero debe esperar haciendo las cosas que a Dios le agradan. Se dice que Martín Lutero, después de su comparecencia ante el tribunal inquisidor, en un momento determinado es secuestrado por un rey llamado Federico el Sabio, con la intención de guardar su vida, porque el Federico el Sabio sabía que tarde o temprano esos inquisidores lo iban a matar, y quiere resguardar su vida y lo secuestra. Ni Martín Lutero sabe aparentemente, y lo lleva a un castillo. Y curiosamente, mientras Martín Lutero está allí, bastaron 11 semanas, hermanos, para traducir todo el Nuevo Testamento. No, hermano, mi capítulo me tarda una semana, imagínense, son un montón de capítulos, me tarda una vida completa. 11 semanas tradujo todo el Nuevo Testamento. Esto sin duda debe de alertarnos que mientras esperamos, sea cual sean las condiciones en las que esperemos, debemos mantener su palabra en nuestras mentes. Debemos buscar que su palabra se apodere de nuestra mente, que se apodere de nuestra forma de pensar, que se apodere de nuestra forma de actuar, que se apodere de nuestra forma de sentir. Hace unos días escuché de un profesor una expresión que me llamó la atención: emocionolatría. Y él hablaba de esto cuando los creyentes hacen de sus sentimientos su dirección, su amo. O sea, si lo siento, lo hago. Si no lo siento, no lo hago. Si siento hacer esto, entonces lo hago. Si esto me provoca algo bueno en mi corazón, entonces lo hago. Eso no es el estándar. El estándar es la palabra de Dios. Algunas veces no sentimos hacer el bien al que nos hace mal, pero debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor me lo manda, porque el Señor me lo pide, porque el Señor me lo ha ordenado. Y mi Señor es a quien yo amo. Hermanos queridos, debes darte cuenta que cuando hacemos las cosas que a Dios le agradan, no seremos felicitados por el mundo, seremos aborrecidos, seremos perseguidos, seremos tratados injustamente. Eso es parte del proceso, pero debemos esperar en Él.
Al esperar en Él podemos estar convencidos, seguros. Estamos en su voluntad y haciendo las cosas que le agradan. Luego, en la segunda sección, en este quinto consejo que el salmista nos va a dar, él habla de una anticipación o una expectativa, quizás. Anticipa el fin de los incrédulos y de los creyentes. Eso es muy parecido a lo que ha dicho antes en los versículos, ¿se acuerdan? 9 al 22, donde le dice que debe de ver, pensar en el futuro, meditar, reflexionar en el futuro. Y aquí le dice anticipa, espera el fin de los incrédulos y creyentes. Es una forma de repetir de nuevo. Primero le dice anticipa que la prosperidad del incrédulo es pasajera. Vean el versículo 35 y 36. Dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Anticipa que la prosperidad del incrédulo es pasajera. En una metáfora, el salmista describe su propia experiencia al observar a los impíos orgullosos de su tiempo. Dice de ellos, que se encontraban sumamente enaltecidos. Enaltecido corresponde o es definido algunas veces como un caudillo, un tirano, una persona que se ensoberbece, una persona que se llena de orgullo, que se inflama de un alto concepto de sí mismo. Es un cruel, es una persona que tiene poder e infunde miedo de otras personas. Pero el salmista dice que este impío estaba sumamente enaltecido, sumamente bien enaltecido. Esta palabra enaltecido se traduce en otras veces como violento, en Job, por ejemplo, 15:20, o como alguien robusto, en Isaías 25:5, como un fuerte e incluso un gigante, en Jeremías 20:11. De manera que lo que el salmista está viendo es un hombre sumamente poderoso, un impío que haciendo sus impiedades se ha vuelto sumamente poderoso. De manera que el salmista describe de un inflamado de su propio éxito. ¿Nos recuerda a alguien esto? ¿Se acuerdan? Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Se acuerdan? Nabucodonosor vivió unos 300 años después que David. Y vaya que le calzaron estas palabras a la perfección. La idea de un árbol extendiéndose es la idea de un árbol fuerte, un árbol poderoso, un árbol como unas, ¿cómo se llama esa? Secuoya, inmenso, gigante. Solo he visto árboles así de grandes, o al menos parecidos, de unos 40 o 50 metros quizás de altura, en el Parque Montecristo. Hay árboles que tienen más de 100 años. Se vuelven, o sea, solo su caída nos causa terror, pero son sumamente grandes. La idea de un árbol extendiéndose, haciendo sombra a todo a su alrededor, es la de un impío en su máxima expresión de prosperidad. Habitualmente el dinero, las posesiones, en un corazón no regenerado produce un orgullo sin límites. El poder produce un orgullo sin límites. Nos pensamos en dueños de la verdad, en dueños de lo que es bueno, en dueño de lo que es o lo que otros deben de obedecer. Kislao, un teólogo metodista, afirmó: un historiador resumió la vida de este impío del cual habla aquí y dice, es la de un dictador, y agrega,
La evolución de un dictador, en 3 palabras, es, en primer lugar, es un hombre exaltado, autoexaltado. En segundo lugar, es un demonio. Y en tercer lugar, es nada. Es nada. Otro comentarista de apellido Brenneman dijo: de su propia experiencia, el salmista indica lo pasajero de los malos. Sus delicias no duran, su vida no dura, ni en este mundo y peor en el venidero. Esa es la realidad de los impíos. Versículos 37 y 38, donde el salmista le dice, anticipa el contraste del final para el creyente y el incrédulo. Anticipa el contraste del final. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. David entonces redirige la atención de sus lectores ahora, hacia el fin, y les pide que lo consideren. Considera al íntegro, mira al justo. Pero ¿cómo se define a un íntegro? Inocente, irreprochable, pacífico. Es la forma realmente como se describió a Job, ¿se acuerdan? Dios describe a Job: un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Dios lo define así. El término se usa en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, se dice de un inocente, como fue el caso de Abimelech cuando le reclama a Abraham por no haberle dicho de que Sara era su esposa. Le dice: yo he actuado de manera inocente, yo he actuado con sencillez de corazón. Y esta palabra que el salmista usa aquí como íntegro, sencillez de corazón. Y un versículo después, Abimelech, dice Dios que había actuado con integridad de corazón. Un íntegro es una persona con un corazón recto delante de Dios, con un corazón que se apega, ama, adora a su Dios. Hay un final dichoso para ese hombre de paz. Hay un final dichoso para aquellos que buscan la paz. Eso es lo que dice también el Señor Jesús en las bienaventuranzas, ¿recuerden? ¿Bienaventurados quiénes? Los pacificadores. ¿Por qué? ¿Ah? Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es. De los que han recibido la paz de Dios, están en paz con Dios y proclaman la paz de Dios para todos. Notemos la forma tan alentadora en que termina el Salmo. Mientras los impíos y transgresores terminan mal, recibiendo justamente lo que merecieron sus hechos, los justos reciben de Dios una misericordia que, aunque no merecen, Dios proveerá una tierra y lo que les había prometido. Por supuesto, no debemos pensar en el justo como alguien que no peca, sino no tendría sentido el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, donde una oveja o un cordero se ofrecía por la culpa de uno que pecaba. Y cuando alguien ofrecía y se apegaba a este sistema sacrificial y ofrecía los sacrificios que debía, se consideraba un justo. Ahora, un justo, desde el punto de vista de Dios, piensa en una persona que reconoce su pecado, que confiesa su pecado y busca apartarse de él a toda costa. El Salmo 51:1, David
del 1 al 4, David confiesa su pecado. Y es impresionante la forma en cómo él se dirige a Dios, y es innegable no percibir el dolor que este hombre está sintiendo. Ten piedad de mí, oh Dios, le dice el versículo 1, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es la confesión de un verdadero arrepentimiento. Esta es la confesión de alguien que es un justo, que es un íntegro. Esta es la confesión de alguien que reconoce su pecado, se arrepiente de manera genuina. No está hablando solo por hablar, palabras que se las lleva el viento. Está percibiendo, está sintiendo, está experimentando el dolor por haber deshonrado a su Dios. Más adelante David en ese salmo le dice: yo ofrecería sacrificios por este pecado, pero tú no los aceptarías, porque no había una provisión para ese tipo de pecado. Si usted robaba, usted podía ofrecer un sacrificio y el pecado era cubierto, pero contra el adulterio solo había una sola sentencia: ser apedreado. Pues David dice: yo te ofrecería sacrificio, pero yo sé que no la vas a aceptar, porque no hay provisión para eso. Es muerte lo que yo merezco. Bueno, cada vez que usted y yo pecamos, es muerte lo que merece. Es muerte lo que yo merezco. El salmista termina diciendo la razón de ese futuro mejor que pueden esperar los hombres fieles, que andan en sus caminos, por cuanto en Él esperaron. Por cuanto en Él esperaron. ¿Qué es esperar en Dios? ¿Qué es esto de esperar en Dios? Esperar en Dios habla de confianza en Dios. Habla de hacer de Dios el refugio nuestro. En el libro de los Jueces, donde Jotam usa una alegoría para decirle al pueblo que habían escogido a Abimelec, a un fanfarrón que les prometía un refugio que él no podía dar. Allí se traduce de esa manera. Se traduce abrigados. Esperar en Dios es confiar en Él, es creer que Él tiene todo bajo su control. Esperar en Dios no es solo resistir, es deleitarme en la obra de Dios. Sofonías 3:12 también dice, donde Dios le dice a Israel por medio del profeta Sofonías, que después de las obras de reprensión, Dios dejará a un pueblo humilde y pobre que confiará en el nombre de Jehová. Hablaba con un amigo un día de estos y hablaba de otra pareja, una pareja que habían sido capturadas por un delito aparentemente administrativo, no sé, enriquecimiento o algo así. El caso es de que él pudo demostrar ante el juez de que eso era ilegal, que él tenía toda la documentación para poder respaldar lo que él tenía, y salió libre. Y me dice este amigo: y hoy no faltan a la iglesia, hoy sí van a la iglesia, hoy sí cierran temprano para ir a la iglesia. Y yo digo, y dice él: y yo ya les dije de que eso no es un juego, de que vayan. Pero es que esa es la reacción natural, ¿no? De alguien que ha sido reprendido, de alguien que ha sido corregido. Es apegarse al Señor, es amar al Señor, es buscar al Señor. Un poco comentarista llamado Marvin Brenneman dice: todo el salmo
pone el énfasis en la fe, repitiendo la exhortación de confiar en el Señor. Dice que Él los ayuda, los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. No dice que es porque ellos hacen grandes obras, o porque son perfectos, o porque no pecan. Solo da una razón: porque en Él ponen su confianza. De tal manera que aquel que comenzó exhortando a los creyentes, a los oyentes, a su pueblo, a no tener envidia de la prosperidad de los impíos, proveyendo suficientes razones para ello, ahora ha cerrado con broche de oro al encaminar a sus oyentes a que pongan su confianza en el Señor, obedeciendo su palabra. Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom, una relojera cristiana holandesa, vivía con su familia en Haarlem. Motivado por su fe, esta señora comenzó a esconder judíos en su casa y los resguardaba de los nazis. Sin embargo, en 1944 fueron descubiertos y arrestados. La señora Corrie y su hermana Besti fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück, donde enfrentaron condiciones inhumanas, hambre, enfermedad y brutalidad. A pesar de todo, Betsy repetía: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Ambas compartían su fe con otras prisioneras, organizaban estudios bíblicos clandestinos y oraban juntas. Betsy murió en el campo, pero antes de morir le dijo a Corrie: debemos contar a otros que no hay oscuridad que pueda apagar la luz de Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 15, 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Querido hermano, nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Todo lo que Él hace, prosperidad a los impíos, lo hace para juicio. No los hace para hacerlos felices. Es para darles lo que merecen sus hechos. Su corazón perverso, su corazón odiador. No, hermanos, no debemos engañarnos pensando de que ellos viven mejor que nosotros porque tienen más cosas, o porque disfrutan mejores manjares, o porque pueden asistir o darse muchas cosas, lujos para su propia complacencia. Debemos recordar que no estamos en esta vida y en este cuerpo para nuestra propia complacencia, sino para honrar y glorificar a nuestro Dios. Allí debe de estar nuestra complacencia, no en los deleites de este mundo. Si el Señor le da riqueza, disfrútelas, haga bien a los que no tienen, ayude a los necesitados, pero no olvide que su mejor vida no es ahora. Su mejor vida aguarda para el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió por mí, por usted, para llevarlo a ese reino. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este salmo, Señor, que nos ha hecho repensar nuestra actitud de envidia, algunas veces para con aquellos que disfrutan de lo temporal, que disfrutan de las cosas de este mundo. Ayúdanos a meditar, a contemplar el final, a ver el final, a estar persuadidos de que al final será muchísimo mejor, que vivir contigo es lo mejor que nos puede pasar, que pasar a tu presencia no tiene comparación con ninguna experiencia que hay en esta vida. No importa lo dichoso, lo hermoso o lo dulce que pueda ser para aquellos que no te conocen.
el mundo y sus placeres para nosotros, Señor. Nuestro mayor placer y deleite eres tú. Y queremos no solo decirlo, Señor, sino experimentarlo. Que nuestro mayor deleite seas tú. Que nuestra mayor satisfacción sea hacer las cosas que a ti te agradan. Danos convicción, Señor, entendimiento, para que nuestro corazón se sujete a ti, se sujete a tu palabra, y lo veamos no como una obligación, sino como un deleite, como un hijo amado quiere agradar a su Padre. Tú eres nuestro Padre. Queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén.